Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. 20 de octubre, donde se está considerando el presupuesto nacional, donde estamos viendo qué tenemos en materia de inflación, de precios, salarios, etc. Y tenemos el gusto que esté con nosotros una persona a la que yo respeto profundamente por su dedicación, porque ha escrito varios libros, porque es doctora en economía, porque además es profesora en finanzas públicas. Y ahí paro, porque si no, no vamos a poder analizar lo que queremos hablar hoy sobre estos temas que nos preocupan sin duda a los argentinos. Por eso saludo especialmente a la doctora Cecilia Rumi, que ya ha estado otra vez o otras veces en nuestro programa, y con ella estoy seguro que vamos a aclarar una serie de cuestiones que preocupan a nuestros compatriotas, que preocupan a nuestro país, y creo que la obligación que tenemos es de tratar de dar respuestas a las inquietudes que todos tenemos. Querida Cecilia, te agradezco mucho tu presencia y por supuesto que te dejo a vos que te refieras al primer tema que te interesa poder explicarle a los televidentes. Bueno, buenos días, Pocho. Muchas gracias por esta invitación. Como siempre digo, es un honor estar acá, es un honor intercambiar ideas y hablar y aprender de tu larga experiencia y de tus capacidades. Y creo que a la mayoría de la gente nos desvela que hasta ahora, como sociedad, como argentinos, no hayamos logrado la forma de solucionar este estilo de vida argentino en el que las crisis recurrentes se naturalizan. Pareciera que no hay solución, que tenemos que seguir igual. Hoy algunos piensan que la solución es Elsa. La verdad es que yo me niego a quedarme con esa respuesta, me niego a pensar que este status quo, la forma en que vivimos, sea nuestro destino final. Se parece a una relación tóxica de la que uno no puede salir y pareciera que no hay forma de solucionar cuando tenemos un destino que creo y recursos que creo que nos darían la posibilidad de tener algo mucho mejor. Ahora es cierto que siempre nos preguntamos o nos quejamos de las situaciones, el tema es cómo llegar. Em, sin sin ánimo de ser demasiado teórica y justamente para el intercambio de palabras, yo creo que hay tres ejes centrales que la Argentina tiene que analizar o tratar de mejorar para llegar a salirnos de estas crisis recurrentes. Uno, tener mejores instituciones fiscales, financieras, monetarias. Por otro lado, tener un mejor federalismo que se enlaza con aquellas instituciones previas que acabo de mencionar, tanto fiscal como político. Y por otro lado, creo que es esencial y también se engloba en este proceso actual en el que estamos trabajando o en el que estamos dialogando respecto de el nuevo presupuesto, de tener mejores procesos para rendir cuentas, más transparencia, mejor, en definitiva, mejor democracia, una democracia en la que intervengamos o participemos tanto los representantes como los representados en un sentido de vigilancia, de participar y no solo de la queja o de la salida del problema. Eh, Primero, me parece muy bien estos tres puntos a los cuales te referiste. Primero, que tengamos mejores instituciones, que funcionen. Yo creo que no es tampoco una cosa imposible. Simplemente tenemos que tomar conciencia de que cumplamos con lo que establece la Carta Magna, nuestra Constitución. De esa manera, los tres poderes, que son los que forman el gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, tendrían que actuar de acuerdo a lo que la ciudadanía está esperando
y a lo que se le promete en campaña, que después cuando se llega a la función, a veces no se cumple. El otro tema que vos planteabas era cumplir, decir las cosas y llevarlas a la práctica. Hacer todo lo posible para que no seamos pesimistas permanentemente. Hablaste de statu quo, hablaste de una serie de cuestiones que creo que es importante que pensemos en el mediano y largo, que no nos quedemos en lo que nos pasó o lo que nos puede pasar. Entonces, un proyecto realmente en serio. Para eso creo que son necesarias dos cuestiones. Que los que participan de la gestión sean personas capaces y claras, transparentes. Que cuando vos hablabas de la honestidad, de que la gente tenga confianza en quienes. Y bueno, y esto tercero que vos te referías también al tercer punto, que es en el cual el tema presupuestario, etcétera. Yo soy partidario que hay que discutirlo minuciosamente a los presupuestos, pero generalmente hay que tratar de llegar a un acuerdo para que ningún gobierno se quede sin presupuesto. Esta es mi opinión personal. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El planteo, tal vez muy teórico de mi parte, pero quiere ser práctico a la hora de ver lo que hoy tenemos enfrente. Hoy tenemos una discusión de un presupuesto para el año próximo, un año electoral. Entonces puedo tener una solución directa y necesito tener una hoja de ruta con la ley de leyes en la que priorizo y tengo programas que priorizo sobre otros, sabiendo que tengo recursos limitados. Ahora, cuando estas instituciones tanto fiscales como monetarias o financieras, no se engranan de la manera adecuada. Y en eso creo que soy repetitiva, pero muchas veces ponemos por delante la ideología de las condiciones básicas. Y el Estado Nacional, también como los provinciales y los municipales, tienen una restricción presupuestaria que puede estirarse hasta cierto punto, justamente pensando, por ejemplo, en las instituciones fiscales que limitan el gasto, la deuda. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué limitar algo que podría ser infinito, ¿no? Un gasto infinito. ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente porque hay restricciones reales del presente y también futuras que me limitan la posibilidad de financiar. Y el espacio monetario, que es el eje de las discusiones actuales, básicamente es cómo el sector público nacional se financia de una forma u otra, si es con deuda, si es con impuestos en los que nosotros particularmente sabemos cuánto pagamos o si eventualmente tenemos un financiamiento por parte del sector del Banco Central y lo que nos genera una expectativa de más inflación y eventualmente de un financiamiento inflacionario. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el equilibrio? Eso, en nuestra historia particular de confiscaciones, en nuestra historia particular de evaluaciones en las que vivimos y en lo que te planteaba, que pareciera que es algo natural. No es natural. Ya hemos vivido muchas confiscaciones, muchas devaluaciones diarias, un espacio de el valor de nuestra moneda, que es nuestro intercambio económico, pero también social, porque es esta unidad que nos permite ahorrar tiempo, que nos permite tener este acuerdo económico y social, cultural, está devaluado. No sabemos cuáles son los precios relativos y demás. Entonces, en este punto, tanto también el punto del federalismo, en el que intercambiamos no solo gastos, sino recursos, coparticipaciones, transferencias, y en el punto de la transparencia, creo que hoy en la Argentina y en el debate del presupuesto, la variable que es más importante es la actividad y el empleo, pero la variable que no estamos manejando, ninguna de esas estamos manejando, pero que se nos antepone, es la variable de la variación de precios, de la inflación. Ese punto creo que corta nuestras posibilidades de política económica y de las capacidades de proyectarnos hacia una mayor prosperidad y tener una mayor previsibilidad o menos incertidumbre. Creo que eso es esencial. Hace muchos años que venimos con este tema del gasto público, de la inflación, etc. Y creo que
la inflación es el cáncer que corroe el bolsillo de los menos pudientes, pero en general de todo. Y por otra parte, es inmoral. Esto lo decía hace 40 años más o menos. La, Y después como senador también analizamos y discutimos este tema. la inflación, Pero creo, sí, adelante, adelante. la inflación tiene claramente esas características que marcaste. Yo diría que hay tres características que las sabemos, pero no las ponemos en el papel, o al menos en algún momento cuando deseamos financiar gasto más allá de lo que podemos eh, financiar con imposición o con deuda, es el impuesto más regresivo que existe por las características de quienes tienen menos dinero respecto de los que tienen más. Es un impuesto que no está legislado porque no hay forma de saber, el senador de Corrientes o el senador de Chubut, de Santa Cruz o de Jujuy, el diputado de cada uno que representa bueno, por Al diferentes pueblo, jurisdicciones, no va a poder legislar y saber cuánto y hacia dónde se va a utilizar este impuesto inflacionario. Y por otro lado, creo que es lo que más afecta a nuestra capacidad de crecer, que es lo que necesitamos, es que la inflación nos hace perder previsibilidad. Vivimos en un mundo de vamos viendo, de qué pasa. Y ese mundo del vamos viendo, ese mundo de la falta de planificación, hace que en comparación con el resto del mundo, nos vayamos degradando, con el resto del mundo y adentro también. Entonces creo que la clave es apuntar a eso, a esa función de estabilización que necesita sí o sí la Argentina tener como base. Luego bueno, podemos seguir con otra, luego o mientras tanto, claramente, pero si yo no tengo la función de estabilización bien pensada, no voy a poder pensar una función del Estado que redistribuya, no voy a poder pensar una función del Estado que gaste para los que menos tienen, no voy a pensar una función de un Estado que sea eficiente, equitativo y sostenible. ¿vos no crees, Cecilia, que para eso habría que también, yo lo digo acá siempre, pero cuál es el rol que cada uno le asigna al Estado? Yo no soy partidario del Estado gigante, pero tampoco el inexistente. ¿Vos no crees que cumpliendo con el rol que le asigna al Estado, la Constitución, un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor, un Estado que evite que los más fuertes lleven por delante a los más débiles? Pero no una cuestión demagógica, sino simplemente a los efectos o al efecto de evitar que se transgredan las normas. Sí, sí, Porque creo que el claramente. Estado tiene que ser de árbitro, diremos, para evitar que tengamos buenas leyes, que tengamos una buena actitud jurídica, pero después no la llevemos a la práctica. Y este es un poco el tema. Yo creo, Permitamos que se transgredan estas normas que establece la Carta Magna. Creo que tener un Estado inteligente es fundamental. Inteligente, eficiente y que utilice los Bien. recursos escasos de manera adecuada. Hoy, adecuado es difícil de definir. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es mejor para qué grupo? ¿No? Pero básicamente la tecnología actual permite tener mucha información, permite reducir costos, tener economías de escala que en otros momentos tal vez no estaban disponibles, encontrar la duplicidad o multiplicidad de gastos en ciertos sectores, el espacio de segmentar, si es que es posible segmentar algún gasto para evitar esos errores que se suelen llamar en estadística error tipo 1 o error tipo 2, es decir, evitar gastar en aquel lugar en el que no debería estar gastando, o sea, actuar o fallar por demasiado participación o por omisión, en el sentido de que me equivoco de población objetivo. A quién va destinado esto? ¿Gasto en alguien que no debería gastar o dejo de gastar en
en un sector en el que sí debería participar. Entonces, ese espacio es muy, muy importante. ¿Lo veamos más grande o más chico al Estado? ¿Vos no crees, Cecilia, perdón, que gastamos mal hace bastante tiempo? Y no por echarle la culpa a un sector o al otro. Y ¿Vos no sí, crees que es una revolución para ubicar las cosas de mejor manera? ¿Cuántos impuestos distorsivos existen? ¿Cuántas veces dijimos vamos a reducir la carga impositiva? ¿Se redujo o se incrementó? Porque eh, esto va en contra de, de los sectores productivos, de los sectores del trabajo, de todo en definitiva. yo, Y yo creo también que hablamos gastar... de reforma política, también Ujú. hablamos de reforma laboral, y también hablamos de una serie de cuestiones que al final no cumplimos. Y conste que yo no le echo la culpa a un sector solamente, No, yo sino que tampoco. asumo también los errores que yo pude haber cometido en todo este tiempo, porque cometí. Yo estoy de acuerdo que todos tendríamos que hacer ese examen de conciencia para reformular de alguna manera qué tenemos que hacer para tener un proyecto serio, un proyecto en el cual la gente vuelva a creer. Creo que estamos gastando mal desde el momento en el que los indicadores más sencillos, que sería la tasa de pobreza e indigencia, vienen creciendo a lo largo del tiempo. Uno puede pensar, bueno, simplemente por un efecto de los precios, pero claramente ese efecto de los precios es la capacidad de compra que tienen los ciudadanos. Entonces, ese espacio mínimo de mínima decencia y capacidad de vida, ahí estamos fallando. Eh, Distintos sectores tienen diferentes objetivos y participar en la provisión de diferentes bienes públicos o bienes meritorios con algunas externalidades, algo que aporte a la sociedad, eso es algo que, que es indispensable, pero que supone que hay una línea de pobreza que está superada, ¿sí? Yo puedo pensar en intervenciones más sofisticadas una vez que lo básico está cubierto. Y si no está cubierto, hoy el rol central, pensando un poco en este sesgo de mi visión de las finanzas públicas, en el que el Estado participa o el sector público interviene en la economía para asignar los recursos porque se considera que tiene más información o eventualmente tiene una participación diferente, entonces reasigna los recursos. Esa es una rama o una intervención del Estado que es fundamental. También hay consideraciones que participan y pensamos que, bueno, puede haber una mejor distribución de los recursos en la economía y es por eso que en algunos gobiernos se interviene más que en otros, porque hay una visión de mayor intervención para la redistribución más allá del mercado. Y la principal en este tiempo que hace que yo no pueda redistribuir algo que sea con valor, ni que pueda asignar recursos entre uno u otro sector porque los encuentre positivos, es el espacio de la estabilización. Hoy estamos en una situación de salud crítica. ¿Estamos cerca de la terapia intensiva? No lo sé y es probable, no me interesa no me interesa personalmente, tengo un interés de argentino de no generar ningún tipo de perspectiva eh, de desastre, pero las variables no lucen bien. Si estamos en una dieta, estamos con un índice de masa corporal que es más alto del necesario, si estamos con algún problema cardíaco o alguna situación particular, estamos mal. Entonces, si no tengo esas variables estabilizadas, no puedo pensar que voy a correr una maratón y demás. Entonces, la inflación es casi como el termómetro o la presión sanguínea de nuestro cuerpo económico. Ahí estamos en una situación muy delicada. Yo digo una cosa, Cecilia, fíjate vos, te pones a analizar, no para quedarte en el pasado, sino justamente para pensar en el futuro. Claro, Desde el 83, reinstalada la democracia, a la fecha no teníamos los primeros 4 años, hasta el 88, que se sancionó la ley de coparticipación que está vigente. Fíjate que la coparticipación, los senadores representan a las provincias, los diputados al pueblo de la nación, exacto. pero
en el 94, con la reforma de la Constitución, era un compromiso, una cláusula transitoria, que en el 96 había que tener una nueva ley. Y seguimos con la ley del 88, porque parece que algunos confundieran o minimizaran lo que es la ley de coparticipación. No se refiere solamente a una cuestión de recursos, esto es lo que yo entiendo. Yo creo que es mucho más amplio, tiene que ver con la salud, con la educación, con las relaciones, con todo. Lo que pasa es que por uno u otro motivo, por intereses parciales, no tenemos la grandeza de decir, pongámonos de acuerdo en hacer las cosas de la mejor manera. Yo me incluyo entre los que no hacen por ahí bien o se equivocan, ¿eh? No vaya a creer que estoy excluyéndome de este tema. Fíjate que en este punto particular entra el monotema de la inflación como un punto particular a discutir. ¿Quién recauda el impuesto inflacionario? ¿Quién se queda con el impuesto inflacionario? ¿Hay una estructura federal de los recursos? Tengo beneficios de una recaudación espuria que llega a un punto básico en el que, bueno, ya no se podrá recaudar más porque la gente no va a demandar el dinero, pero en ese espacio de coparticipación, en el famoso laberinto, en el que queda explícito la situación contable, ¿sí? Muchas veces los economistas en algún espacio más académico piensan que es una ciencia que es superior a la contabilidad. No, no digo que esa sea mi visión, pero básicamente la economía piensa cosas grandes. Y hay veces, y muchas veces, creo que la historia de Argentina lo que hizo fue tener economistas políticos que no tenían en cuenta la contabilidad básica, de lo que hay, de lo que se puede tener, de cómo se puede financiar. Cuando tenemos inflación, discutir el reparto de recursos, las potestades no solo de recaudación, sino de gasto, se hacen inviables y pensar claramente cuál es nuestro proyecto, qué vamos a hacer, esa previsibilidad que cualquier ser humano puede decir, ¿qué hago el fin de semana, el mes que viene y en 5 años? ¿Qué hace la Argentina? ¿Cómo plantea ese rol, sabiendo claramente que hay visiones enfrentadas, diferentes, pero todos somos argentinos y queremos tener esa base de estabilidad, salvo alguna gente perversa, supongo yo, que sí disfruta en la situación de pobreza y desánimo y de, bueno, simplemente de descontrol que plantea esta inflación. Entonces, nuestra Argentina, la inflación es causa y consecuencia, causa hoy de posibilidades o de limitaciones para poder tener una Argentina mejor, pero la inflación es una muestra o un resultado de las malas políticas. Entonces, si tenemos mejores instituciones, sabiendo también nuestras limitaciones, si tenemos un mejor federalismo en el que los gobernadores, los presidentes de turno y también los intendentes, todo el espacio de decisión política se pone de acuerdo en una visión contable, financiera adecuada de la Argentina, vamos a poder tener también una mejor democracia, ¿sí? Y en el mismo momento deberíamos tener esas 3 características que te mencionaba desde un principio. Te agradezco mucho, querida Cecilia, porque la verdad, muy clara en tus expresiones, y creo que nuestra lucha tiene que ser en beneficio de los 45 millones de compatriotas. Comparto totalmente. Te agradezco mucho tu presencia y tenemos que seguir hablando para seguir aprendiendo y seguir cubriendo y corrigiendo los errores que cometemos. Te mando un saludo muy especial y te agradezco tu presencia. Lo mismo, muchas gracias. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera.
estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Tengo muy poco tiempo para las conclusiones, en las cuales quiero agradecer muy especialmente a la doctora Cecilia Rumi su participación en nuestro programa, su postura, su análisis, que verdaderamente no vamos a coincidir todos, pero lo importante es que cada uno pueda exponer, como es la costumbre en este programa, sus posturas, su posición y su deseo de servir con grandeza, estudiando los temas, generando posturas claras y definidas en favor no de un sector, sino de los 45 millones de compatriotas. Ese es el compromiso y esa es la norma que hemos seguido en todos estos años en que está vigente Corriente de Pensamiento. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Y muchísimas gracias.